Hola, en esta práctica vamos a determinar curcumina mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector de fluorescencia. La cúrcuma es un pigmento picante que se extrae de la raíz de la planta Curcuma longa. Tiene un intenso color, por lo cual se utiliza como aditivo alimentario y es el responsable del color amarillo del curry, las mostazas, etc. Además, es una especia que está de moda debido a su presunto potencial biomédico, ya que al parecer puede jugar algún papel en enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, etc. De hecho, ya era utilizada por los griegos y forma parte de la medicina ayurvédica o medicina tradicional hindú y la medicina china. Desde el punto de vista químico, la cúrcuma contiene 3 compuestos polifenólicos denominados curcuminoides, cuya fórmula molecular presentamos en la figura. Se diferencia únicamente en las posiciones R1 y R2, donde la curcumina lleva 2 grupos metoxi, la des-metoxicurcumina ha perdido uno de ellos y la bis-des-metoxicurcumina ha perdido los 2 y tiene 2 hidrógenos. Por ello, sus propiedades varían gradualmente, entre ellas la polaridad. Se sabe además que existe un cuarto compuesto minoritario que es la ciclocurcumina y que en el caso de la curcumina existe también en 2 formas tautómeras, la aceto y la enol, equilibrio desplazado hacia la forma enólica. Ambas, lógicamente, son solubles en etanol, ácido acético y acetonitrilo. Además, la estructura de la molécula nos sugiere que es fluorescente. Los objetivos de esta práctica entonces van a ser separar e identificar los 3 compuestos curcuminoides mayoritarios de la cúrcuma comercial mediante cromatografía de líquidos de alta resolución con detector de fluorescencia. Y en segundo lugar, cuantificar la curcumina en diferentes muestras de cúrcuma, mostaza y curry utilizando el método del patrón externo. Vamos a utilizar la cromatografía de líquidos de alta resolución, que es una técnica de separación. En ella, la fase móvil, que va a ser líquida, va a estar contenida en un recipiente si vamos a trabajar en régimen isocrático o más de uno si vamos a trabajar en régimen de gradiente. En esta fase móvil vamos a inyectar la muestra que va a ser arrastrada por la fase móvil a través de la fase estacionaria contenida en una columna, en la cual, mediante diversos mecanismos, reparto, absorción, cambio iónico, etc., se va a producir la separación de los analitos, que posteriormente vamos a registrar en un denominado detector, aunque se trata de un sistema de detección completo, en este caso un espectrofluorímetro. Se necesita además un sistema de registro y control. Bien, en esta técnica las partículas de la fase estacionaria son extraordinariamente pequeñas y están compactadas. Por tanto, para que la eficacia sea apropiada y la fase móvil no tarde horas en atravesar la columna, necesitamos un sistema de bombeo a presión que genere una presión entre 100 y 200 atmósferas o bars. En la fotografía puede verse el equipo que vamos a utilizar. Tenemos los recipientes de la fase móvil, que van a ser acetonitrilo y ácido acético al 2%. Tenemos un sistema de desgasificación, que es muy importante porque las burbujas de aire generan un ruido extraordinario. La bomba donde mezclamos los componentes de la fase móvil, les suministramos presión y un sistema de amortiguación de pulsos para que el flujo sea constante. Llegados a este punto, la fase móvil atraviesa la válvula de inyección donde arrastra a la muestra con los analitos, los arrastra a través de la columna y los llevamos al espectrofluorímetro tal y como hemos explicado. Se observa también el sistema de control y registro. Bien, en nuestro caso vamos a utilizar una columna C18 de octadecilsilano, que es una sustancia apolar. Bueno, las partículas son de 5 micrómetros, como hemos dicho, la columna tiene 150 milímetros de largo y 4,6 milímetros de diámetro interno. La fase móvil, por el contrario, está compuesta por ácido acético y acetonitrilo, que es polar. Trabajamos, por tanto, en lo que los cromatografistas denominan fase reversa o fase inversa. Los analitos que entran todos juntos en la columna interaccionan con las partículas de la fase estacionaria y se establece un equilibrio entre el analito en la fase móvil y analito en la fase estacionaria, que está descrito por la constante o coeficiente de distribución, K, en función de la cual unos analitos avanzan más rápidamente que otros. En este caso, avanzan más rápido cuanto mayor sea su polaridad. Eso nos va a permitir separarlos y al final de la columna vamos a registrar el denominado cromatograma. En este cromatograma las magnitudes fundamentales son el tiempo muerto
o tiempo que tarda la fase móvil en atravesar la columna y llegar al detector, los tiempos de retención que nos van a permitir identificar los analitos y la altura o área de los picos que nos va a permitir cuantificarlos. Un parámetro de calidad crítico en las separaciones es la denominada resolución, que se define como 2 veces la distancia entre los picos, es decir, los tiempos de retención, dividido por la suma de las anchuras de los picos. Como puede observarse en la figura superior, cuando R sub S tiene un valor de 0,75, hay un gran solapamiento entre los picos y, aunque se pueden identificar, raramente pueden cuantificarse. Lo mismo ocurre cuando R es 1, R sub S es 1, porque todavía hay un 4% de solapamiento. Por el contrario, cuando R sub S es 1,5 o superior, la línea base está completamente resuelta y podemos cuantificar los picos perfectamente. De manera que esta sería la situación ideal. En todo caso, en las condiciones que proponemos, el cromatograma que vamos a obtener es como el que se muestra en la figura, donde los picos no están perfectamente resueltos, por lo cual vamos a tener que calcular R sub S y, posteriormente, una vez identificados en función de las observaciones teóricas que hemos realizado, cuantificar el pico de la curcumina, que es el número 1. En cuanto a la metodología de la práctica, lo primero que vamos a realizar es el calibrado del equipo. Para ello, se nos suministra una disolución patrón que tiene una mezcla de los 3 curcuminoides, pero del que conocemos exclusivamente la concentración exacta de curcumina, 25 miligramos por litro. A partir de esta disolución, por diluciones con acetonitrilo, preparamos una serie de concentraciones comprendidas entre 0,5 y 2,5 miligramos por litro en matraces de 10 mililitros. Las condiciones de trabajo son: la fase móvil, como hemos dicho, será ácido acético al 2% y acetonitrilo en régimen de gradiente, es decir, partimos al tiempo cero en una proporción del 55% de ácido acético y 45% de acetonitrilo y vamos variando gradualmente hasta llegar al minuto 8 a un 43% de ácido acético y 57% de acetonitrilo, recuperando en medio minuto las condiciones iniciales. El flujo de la fase móvil va a ser 1 mililitro por minuto, el volumen de inyección 20 microlitros y las longitudes de onda del espectrofluorímetro serán 425 nanómetros para la excitación y 515 para la emisión. Bien, en estas condiciones se van a obtener cromatogramas como el que mostramos, aunque en este caso está obtenido con un patrón puro de curcumina. Las concentraciones son similares a las indicadas y aquí tenemos el área de los picos. Un análisis de varianza nos indica que efectivamente existe una correlación entre el área de los picos y la concentración de analito, ya que el F calculado es mayor que el F crítico. Por otro lado, como se ve en la parte inferior, la línea de calibrado que vamos a obtener es compatible con pasar por el origen, puesto que el límite inferior y superior al 95% incluye el 0 y tiene una pendiente entre 6,0 y 7,79. De hecho, la línea que obtenemos es la que representamos en la figura, donde el área del pico en milímetros cuadrados es igual a 6,9284 por la concentración de curcumina en miligramos por litro menos 0,504. Bien, una vez que disponemos del calibrado, vamos a preparar la muestra. La muestra se nos suministra en forma sólida. Entonces pesaremos en un recipiente apropiado alrededor exactamente de 30 miligramos de cúrcuma, 30 miligramos de curry y 2,5 gramos de mostaza. A ello se les añade 10 mililitros de acetonitrilo y se sumergen en un baño de ultrasonidos o bien en un agitador mecánico durante 15 minutos, transcurridos los cuales centrifugamos a 4.500 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Entonces recogemos 5 mililitros del sobrenadante, los filtramos a través de un filtro de nylon de 0,45 micras y los inyectamos, la cantidad correspondiente, en el cromatógrafo. En el caso de la cúrcuma se necesita una dilución 1:10. Como es natural, las muestras deben prepararse siempre por triplicado. Una vez analizadas, por interpolación gráfica, o lo que es más natural y más lógico por interpolación analítica en la línea de calibrado, a partir del área del pico de la curcumina determinamos la concentración en la que se encuentra en el problema. Bien, habida cuenta del cromatograma que obtenemos, planteamos como cuestiones proponer, en primer lugar, sistemas de extracción más eficaces para la curcumina y encontrar condiciones de trabajo que mejoren la resolución de los picos. Para ello suministramos
la bibliografía clásica de estas prácticas, que es el Skug-Holler-Cratch, o bien el Valcárcel y Gómez-Ens de Técnica Analítica de Separación, y dos referencias bibliográficas, una de 2011 y otra de 2015, que nos permiten tirar del hilo para resolver las cuestiones planteadas. Hasta la próxima.